En vídeos anteriores de Aula Business One hemos mencionado el estado del lote. Hoy hablaremos sobre esta característica. Si entramos en Gestión, Inicialización Sistema, Parametrizaciones Generales, en la pestaña Inventario y dentro de la subpestaña Artículos, encontraremos la parametrización para el estatus. Con este desplegable podemos determinar cuál va a ser el estado por defecto de un lote en el momento de crearlo. Veamos para qué sirve. Cuando el estado de un lote es acceso denegado o bloqueado, solamente podemos hacer movimientos dentro de la empresa. Por ejemplo, puedo trasladar el lote a otro almacén. Puedo hacer una salida de mercancías para desecharlo. O puedo introducirlo en un proceso de producción. Pero lo que no puedo hacer es, por ejemplo, vendérselo a un cliente. En cambio, cuando el estado del lote es liberado, están permitidas todas las operaciones. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre acceso denegado y bloqueado? Lo cierto es que técnicamente no hay ninguna, pero sí conceptualmente. Entendemos que un lote con acceso denegado puede estar pendiente de, por ejemplo, un control de calidad. Si lo supera, lo cambiaremos a liberado, y si no, a bloqueado. Por lo tanto, acceso denegado deberíamos utilizarlo con carácter temporal, mientras que bloqueado debería ser un estado permanente. Y ahora que entendemos la teoría, vamos con la práctica. Para nuestro ejemplo vamos a elegir como estado por defecto para los nuevos lotes acceso denegado. A continuación registraremos una entrada de mercancías, tal y como explicábamos en el vídeo Datos maestros del lote. Una vez que hemos creado el lote, vamos a ir a Datos maestros artículo y buscaremos el artículo cuyo lote acabamos de registrar. Si hacemos clic sobre el botón derecho en esta pantalla, podremos acceder al informe de operaciones por número de lote, donde veremos todos los lotes que hemos ido recibiendo de este artículo a lo largo de nuestra actividad. Y en esta columna veremos el estatus de cada uno de ellos. El que acabamos de crear es este, el número 6. Y como vemos, figura con el estado acceso denegado, que es la opción que hemos escogido por defecto, así que todo correcto. Ahora realizaremos algunas acciones con este lote. Primero intentaremos hacer una venta. Cuando el sistema nos pida que indiquemos de qué lotes queremos sacar los artículos, vamos a ver una lista. Sin embargo, veremos que el lote número 6 no está. De hecho, aquí solo aparecen los liberados, ya que es un movimiento de salida. Probemos ahora con un traslado. Vamos a llevar una determinada cantidad de este artículo desde el almacén 1 al almacén 2. Cuando el sistema nos pide que determinemos de qué lotes queremos realizar dicho traslado, sí que nos aparecen todos los lotes, incluido el número 6, que como vemos podemos escoger sin problemas, ya que como hemos explicado, los movimientos internos están permitidos para lotes de cualquier estatus. Supongamos ahora que el lote 6 pasa a un control de calidad con éxito, por lo que debemos cambiar su estado. Entramos en Inventario, Gestión de artículos, Lotes, Detalles de lote. Buscamos el artículo y después seleccionamos el lote. En esta pantalla tenemos disponible un desplegable con el que podemos cambiar su estado a liberado. Y tras presionar Actualizar ya nos estará permitido realizar cualquier tipo de movimiento con los artículos de este lote.